¿Cómo le va, compañero? Pero muy buenos días. Estamos aquí en la avenida Papa Francisco Almín, aproximadamente, donde usted a mi espalda puede ver que hay un corte de calle. Esto se produce porque esta gente que están aquí desde esta mañana le reclama, sobre todo al intendente de San Miguel de Tucumán, al señor Germán Alfaro, de que ellos primero lo discriminan, se sienten discriminados, porque el problema central es que le quieren cortar o le quieren cerrar el lavadero de esta zona y trasladarlo hacia la zona de San Andrés, que obviamente ellos no quieren. Hay más de 120 lavaderos y hay muchas familias que están peligrando su sustento día a día. Antes de salir al aire o antes de comenzar este móvil, mucha gente que realmente está totalmente indignada y enojada con el intendente de San Miguel de Tucumán. Gente que también llora porque saben que no saben qué van a suceder o qué van a pasar con ellos, con el trabajo que ellos lo consideran a lavar auto. Bueno, vamos a hablar con la gente que está presente aquí. Bueno, ¿tu nombre? Omar Díaz. Bueno, Omar, contanos a toda la gente de qué se trata este tema. Bueno, estamos acá los vecinos de la zona autoconvocados porque ayer a la mañana bajaron camiones con murales de cemento para hacer barreras de contención al costado de la autopista, sin ningún tipo de información a la gente que trabaja acá. Casi 120 lavaderos con 300 familias que trabajan, viven de esto, alrededor ya de casi 30 años que estamos. Y siempre que vienen las elecciones pasa lo mismo. No sabemos por qué se da esta situación, pero hay antecedentes donde yo estuve acá para elecciones pasadas que nos pasó lo mismo, nos empezaron a multar a los vehículos porque no nos dejan trabajar en lugar de decir desde el municipio que nosotros le pedimos, señor Germán Alfaro, nosotros no nos interesa la política, nos interesa la fuente de trabajo. Realmente el país está pasándola mal y la Argentina y Tucumán también. Acá hay cientos de familias que han generado su fuente de trabajo. Esto es inédito de que tantas familias que han podido decir una forma de sostenerse durante las peores crisis de la Argentina, una fuente de trabajo y que la deberían cuidar, que la deberían impulsar, que se desarrolle en otro lado, porque la industria automotriz crece, todo el mundo tiene vehículos, necesita lavarlo, pero no, como siempre hacen política. Me imagino que para el que más tiene, para que vayan los lavaderos que están registrados y que le generan la municipalidad. Y como nosotros no le generamos ingresos, somos para ellos como descartables y nos expulsan a la más desocupación, a que la gente caiga a la delincuencia, porque es eso lo que nos están empujando. Si no tenemos siquiera para medicamentos, no tenemos para comer, no tenemos... ¿Qué vamos a hacer si nos cortan la fuente de trabajo? ¿Alguien se ha comunicado de parte del municipio con alguno de ustedes? No, ninguno, y nadie nos da importancia a nosotros porque somos pobres y cree que el pobre no es como el rico, cree que somos una basura nosotros. ¿Se sienten discriminados por el intendente? Sí, estamos discriminados por él, porque nosotros hemos trabajado para él y él nunca ha dado la cara y nunca ha hecho nada por nosotros. Y nosotros queremos que dé todo por nosotros, por el pobre, no abandonarlo ni discriminarlo nosotros porque somos pobres. Nosotros lo que necesitamos queremos trabajar, tener para llevar para el pan, para la casa, para dar de comer. Yo soy madre sola, a mí nadie me ha dado importancia, los políticos han ido a mi casa a decirme necesita esto, necesita aquello. A todo lo demás se le ha dado y a nosotros nada. Nunca se le ha dado nada, porque siempre lo discriminado porque el pobre no sirve. Entonces él tiene que decir, da la cara acá y da al frente, decir, bueno, acá esta gente necesita laburar. ¿Qué quiere? ¿Que todos vayan a robar? Bueno, vos también, tu único sustento es el lavadero, ¿no? Nos contaba que tenés a tu mamá en el cuidado. Y es que enferma. Y remedio le da, yo le llevo al hospital, ninguno se da cuenta que ella está enferma. Porque no dice, no tiene remedio, voy aquí al dispensario, no hay nada. Eso es lo que yo estoy pensando. Yo pienso, tengo mi sobrina, tengo 2 sobrinitos que no tienen para comer. Mi vieja está en la cama tirada como un perro y no se arriman a decir. ¿Quién le necesita? ¿Qué le necesita? Nada. Ni una mercadería le llevan para que coma. ¿Qué le van a dar? No tiene nada. Y él vive del lavadero.
así, No. este es el ejemplo. Así está la gente acá en San Cayetano, no la Mora. Todos dependemos de eso. Le pedimos, por favor, humildemente, que nos dé la respuesta, que nos convoque al diálogo, que nos dé una solución, si lo podemos hablar, si no es que nosotros estamos en contra de él. Queremos seguir trabajando, nada más eso queremos. Bueno, ¿hasta qué hora se van a quedar? ¿Cómo van a seguir en la protesta? Nosotros estamos en estado de alerta, los vecinos tenemos un grupo de WhatsApp y bien vemos algo desde ayer que estamos acá. Hay gente que no ha dormido porque decían que durante la noche lo iban a poner. Nosotros le decimos que a la hora que vengan nosotros vamos a salir los vecinos y si quiere evitar que esto llegue a mayores, porque nosotros si tenemos que dejar la vida, acá hay gente trabajadora que no va a permitir porque sabe que de esto depende que alimentemos a nuestros hijos. ¿Cuántas familias son que están en esta situación que no pueden trabajar con el lavadero? Alrededor de 280 familias. Bueno, espero que haya una solución pronta. Un mensaje para el intendente. Yo lo que quiero es que él, que perdone lo que nosotros le decimos, pero que él dé la cara urgente cuanto antes para darle la solución. No lo dé a la cara al costado y que vea la tele lo que nosotros estamos diciendo y tenemos razón de enojarse porque necesitamos para llevar el pan a la casa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí está Juan José, los vecinos de San Cayetano y de Barrio Lola Mora, que acá están, como ellos mismos lo dicen, ¿no? En un estado de alerta constante y esperando una pronta solución. Bueno, perfecto, Diego Ramiro, perfecto. La verdad, una situación triste, una situación difícil que las autoridades van a tener que contemplar, sobre todo, yo creo que hacen falta las obras, hay que reorganizar los accesos, no están bien, hay una buena voluntad de parte, en este caso, de la Intendencia, pero evidentemente hay que contemplar las situaciones de los más débiles en esta sociedad, que son esta pobre gente que tiene que lavar autos para vivir, Diego Soria. Sí, exactamente, ¿no? Ellos de por sí ya viven una cruda realidad económica y en la cual la tienen que lucharla y pelearla todos los días con un trabajo al aire libre. Hoy por lo menos quizás el día se presta, pero también lo lavan, por ejemplo, en épocas invernales y saben que es el único sustento que tienen, el de lavar autos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Diego Soria. Enseguida volvemos contigo, muy amable. Vamos con los mensajes, Lauri. Está la...